Muy buenas noches a todos los participantes que nos acompañan en nuestra sesión de formación de la e-biblioteca. Esta sesión tiene que ver pues con las sesiones que veníamos trabajando de Excel. Esta es la primera sesión que vamos a tener, entonces es muy interesante que tengamos tantas personas aquí en el espacio con el fin de que pues también puedan seguir esas sesiones que vamos a estar llevando a cabo. Voy a aprovechar a dejarles un enlace donde ustedes se van a poder programar en esta y otras sesiones de capacitación de la biblioteca. Es importante que lo guarden, lo tengan en cuenta allí porque pues desde la biblioteca estamos promoviendo capacitaciones diariamente. Antes de iniciar la sesión, les voy a hacer unas recomendaciones. Como la sesión, pues la idea es que sea participativa, dinámica y demás, ustedes van a tener acceso al micrófono. Es importante pues que estén muy pendientes, de pronto que no se vaya a encender, que no vayamos a interrumpir la sesión, pero pues si ustedes ya van a hacer algún aporte, alguna inquietud, van a de pronto a responder alguna pregunta del ponente, lo encienden sin ningún inconveniente, pero sí tener cuidado, pues que de pronto no se vaya a activar si no van a participar. Por otra parte, también tienen acceso al chat, allí los estaremos leyendo, revisando cualquier duda que tengan y demás. Estaremos durante el transcurso de la sesión compartiendo el registro de asistencia para que por favor lo licencien. Para nosotros también es muy importante conocer la opinión que tienen ustedes acerca de esta sesión. Entonces, con esto, Nelson, te doy la bienvenida, agradeciendo pues como siempre tu apoyo y pues tu interés en poder compartir tus conocimientos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a a nuestras sesiones de Excel para este año 2025. El día de hoy vamos a continuar con un tema muy interesante que se llama formato condicional. No sé si algunos de ustedes ingresan por primera vez a esta capacitación o ya vienen del año pasado. Nos pueden contar por el chat si ya han tomado otras sesiones o si lo hacen por primera vez. Hay personas que asistan por primera vez a nuestras sesiones de Excel. Bueno, ok, muy bien para quienes asisten por primera vez. La idea es que pues se mantengan en nuestras capacitaciones. Cuando ustedes se registran para las capacitaciones les llega un enlace en el cual aparecen todas las capacitaciones, todas las sesiones que ofrece la biblioteca, no solamente de Excel, sino de muchos temas. Y la idea sería que miraran esos enlaces para que puedan repasar las sesiones que hemos visto el año pasado, los años anteriores, porque esta es una continuación de lo que hemos visto el año pasado. Bueno, les comentaba que para hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que se llama el formato condicional. Este formato condicional es una herramienta muy buena, muy poderosa que tenemos disponible en Excel. Entonces, les voy a mostrar el archivo con el que vamos a trabajar el día de hoy. Formato condicional, como su nombre lo indica, es un formato que se aplica en las celdas cuando se cumple una condición. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros quisiéramos resaltar, puede ser aquí en un listado de personas que presentaron una prueba de conocimientos, necesito destacar a quién le fue mejor, con colores o con iconos. Entonces, para poder aplicar un formato condicional, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la información a la cual deseamos aplicar el formato. Después nos vamos hasta la ficha que se llama inicio, y en la ficha inicio tenemos un grupo de opciones llamado estilos, y en dicho grupo de opciones está el desplegable para el formato condicional. Hay distintas posibilidades, por ejemplo, colocar una serie de conjunto de iconos. Veamos este, por ejemplo. Si ustedes se fijan, al colocar este conjunto de iconos, el Excel automáticamente detecta los valores que se encuentran en las celdas y les coloca un atributo, un icono en este caso, indicando, por ejemplo, este verde que está acá arriba le está dando
apreciación positiva al que sacó 5, a quienes sacaron 4 o 3 les da una apreciación, digamos que intermedia, y a quien sacó menos le coloca una apreciación, digamos que negativa. Esa es una forma de aplicar un formato condicional con iconos. Elijamos ahora la experiencia. Queremos destacar quién tiene mayor experiencia. También se puede con conjuntos de iconos, como pueden haber, hay varios tipos, hay varios estilos, ¿sí? O si quisiera, podríamos irnos a, por ejemplo, una opción que dice aquí escalas de color. Estas escalas de color son como mapas de calor. Si ustedes miran los mapas del tiempo, registros del tiempo, cómo está el tiempo en el país, a veces aparecen mapas de calor indicando la temperatura en ciertos lugares del país. Esto es algo similar a lo que está aquí, estas escalas de color. Sí, hay escalas de color de un solo tono, como las que tenemos acá, y o de dos tonos, por ejemplo, esta. Entonces, al elegir esta escala de color, ustedes van a poder notar que los colores el más intenso en este caso, sería la persona que tiene más experiencia. El 9 tiene más experiencia, 8 un poquito menos. Dicen que va bajando hasta que queda un color amarillo, un color más tenue. Este es otro ejemplo de un formato condicional. Básicamente uno tiene que seleccionar y luego ir a formato condicional y decidir cuál va a aplicar. Si queremos borrar una regla, entonces, por ejemplo, esta regla que acabo de hacer acá, en formato condicional hay una opción que dice borrar reglas y me da la opción de borrar toda la celda de toda la hoja o solamente de las celdas seleccionadas. Voy a elegir las celdas seleccionadas y ya desapareció el formato condicional. Esa es una forma de eliminarlo. Otra forma de eliminar el formato condicional es ir por la opción que dice administrar reglas y en administrar reglas hay un desplegable donde dice que elegimos esta hoja y en esta hoja vemos todos los formatos condicionales que hayamos aplicado y desde acá se selecciona y luego suprime el botón que dice eliminar regla y presionamos aceptar. Veamos otros ejemplos. Aquí en la hoja de ventas Bogotá tengo una serie de pedidos, una serie de ventas en teoría del año pasado, donde aparece que las personas hicieron unas compras, compraron un dispositivo, me aparece la marca, el valor de dicha compra. Y en este formato condicional, una pregunta. Este identificador de pedido puede ser un número de factura, voy a llamarlo número de factura. Esta es una base de datos. Pregunta para todos. En una base de datos, me pueden contar por el chat, en una base de datos, si es de ventas, de facturas, ¿los números de facturas se pueden repetir, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, muy bien para quienes dicen que no, las facturas no se deben repetir. Lo mismo, si esta fuese una base de datos de personal de la empresa, la cédula no se debería repetir. Entonces, el formato condicional es tan interesante que me ayuda a validar si los datos tienen o no duplicados en los números de factura. Entonces, para poder detectar si hay duplicados en números de factura, recordemos, el primer paso, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me cuenta por el chat? ¿Qué es lo primero que debo hacer eh, para poder seleccionar la información? Para poder aplicar el formato condicional. Bueno, creo que ya les acabo de decir. Hay que seleccionar la información. Entonces, para seleccionar toda la información, porque aquí hay bastantes datos, vemos que alrededor de 2000 hay más, alrededor de 2000 registros. Entonces, para seleccionar toda la información se hace lo siguiente. Me ubico en un primer dato, luego primo una combinación de teclas que es control sostenido, shift y flechita hacia abajo. Después de seleccionar esa información, iríamos a aplicar el formato condicional. Si es claro para todos cómo hice para seleccionar toda esa información, aparentemente sí. Entonces, una vez más, les voy a mostrar acá una explicación ampliada de la selección por si alguien no entendió.
Cuando les mencionaba de Control Shift, significa que utilizo estas dos teclas, ¿no? Estas dos teclas sostenidas, Control Shift, y luego presioné una flechita hacia abajo, es decir, esta tecla que está aquí. Eso es lo que acabo de hacer, entonces voy a repetirlo. Me ubico en el primer dato, Control Shift, flechita hacia abajo, seleccioné toda la información y con esa información seleccionada, entonces nuevamente me voy a la ficha inicio que ya está activada, voy al grupo de opciones de estilos y en formato condicional en el desplegable. Entonces hay varios tipos de reglas, ¿sí? Todos estos hay barras de datos, escalas, pero aquí hay unas reglas específicas y dentro de estas reglas específicas hay una regla muy interesante que se llama valores duplicados. Si elijo la opción de valores duplicados, él me está diciendo que me va a señalar lo que esté duplicado y me le va a dar la apariencia que yo escoja en esta lista. Por ejemplo, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Voy a presionar aceptar, presiono control inicio para llegar al comienzo de la base de datos de la hoja y me doy cuenta que ya me detectó la primera factura que está duplicada. Y para ver fácilmente, pues aquí puedo pasarme por toda la información e ir viendo cuáles están duplicados. Pero como vimos en algún momento, existen los filtros. Nosotros podemos ir a la ficha de datos. En la ficha de datos nos aseguramos que tenga activada la opción de filtro. Aquí está activada. La desactivo, nuevamente la activo. Recordemos que cuando se activan los filtros, aparece una flechita en cada una de las columnas. Y en esas flechitas hay una opción que dice filtrar por color. Y en filtrar por color voy a elegir esta opción. Y de esa forma detecté que tengo datos repetidos, datos duplicados. En este caso, el número de factura está repetido, por lo tanto, va a ser un error. Ya cuando se detecta el error, pues entonces hay que mirar cuál será la solución. Entonces, por ejemplo, voy a quitar acá el filtro. Con esa celda seleccionada, voy a presionar la flechita del teclado hacia abajo. Me doy cuenta que en este caso, el error, ¿cuál fue? Que del del 1148 pasó al 1101 y realmente era el 1149. Lo voy a corregir, perdón, lo voy a corregir aquí con 1149 y vemos que el formato condicional ya no está destacando esa celda y me va a quedar solamente un par de datos que tienen datos duplicados. Listo, entonces fíjense en lo interesante de dicho formato condicional. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, aquí al final, voy a irme hasta el final de los datos con control sostenido, flechita a la derecha, y la última columna que tengo es el valor de la compra. Voy a aplicarle un formato a los datos de compra. Entonces me ubico nuevamente en el primer dato, control shift, flechita hacia abajo, se selecciona toda esta información. Nuevamente me voy a la ficha de inicio, nuevamente voy a formato condicional y aquí en resaltar celdas vemos que aparte de valores duplicados me dice: si deseo, puedo marcar valores que estén mayores que una cifra, menores que una cifra, dentro de un rango, un valor exacto, cuando haya textos, cuando haya fechas. Vamos a poner valores mayores que, por ejemplo, entonces me interesa que destaque los pedidos que sean superiores a 4 millones de pesos. Escribo la cifra, 3, 1, 2, 3, y presionamos aceptar. Y fíjense lo interesante, destacó todas esas ventas que tienen valores superiores a 5 millones de pesos. Con esta información seleccionada, también podría aplicar otro filtro, otro formato condicional, perdón. Nuevamente voy al formato condicional, voy a elegir la opción que dice reglas para resaltar y voy a elegir a los que tengan valores pequeños. Todo lo que sea que valga menos de 1 millón, 2, 3. Y a este que tenga menos de 1 millón le vamos a dar un color diferente. Pongamos este, a ver, más bien, amarillo que se destaca. Presionamos aceptar y vemos que efectivamente tenemos eh, ya tres tipos de colores. Si le hacemos clic en la flechita, voy a filtrar por color. Entonces, sin relleno, ¿quién me dice sin relleno? ¿Qué cifras serán las de sin relleno? ¿Será que alguien lo detectó?
Las que son amarillas, vemos que son, en este caso me está indicando en el filtro que tengo 81 registros, es decir, 81 ventas que fueron inferiores a 1 millón. Si elijo la opción, nuevamente voy a borrar el filtro. En la flechita filtramos por color, elegimos este otro. Son las ventas superiores a 4 millones y aquí podemos ver que fueron 471 ventas. Vamos a quitar el filtro y entonces este que está de color sin relleno, ¿qué será? ¿Alguna idea? ¿Alguien que me cuente por el chat? Muy bien, Iván, entre 1 millón y 4 millones. Entonces, fíjense lo interesante de los filtros del formato condicional. Excel es una herramienta muy poderosa. Un Excel es una herramienta muy buena. Hay otros programas que pueda que compitan, pero hay ciertas características que tienen la ventaja en Excel. Y esta es una de ellas, el formato condicional. El formato condicional existe a partir de la versión de Excel 2007. Entonces, si ustedes tienen la versión de Excel 2007, pues van a poder, en adelante van a poder utilizar este formato condicional. No se les olvide que todo estudiante de la UNAD tiene la posibilidad de utilizar Microsoft 365, que es el Office con licencia, la versión de estudiantes. Y si la tienen, si ya la instalaron, pues van a tener también disponible estas opciones. Nuevamente voy a ir a formato condicional. Me voy a ir hasta, bueno, vamos a eliminar todas estas reglas. ¿Alguien me podría recordar cómo hacíamos para eliminar las reglas? ¿Hay necesidad de seleccionar? ¿Sí o no? ¿Será que sí? Bueno, para eliminar las reglas, voy a eliminar solamente las reglas de esta columna. Para eliminar las reglas, recordemos que hay dos formas. Una, selecciono el rango y elijo borrar la regla. Por ejemplo, voy a seleccionar estas celdas nada más. Vengo a formato condicional, vengo a borrar reglas y elijo borrar reglas de las celdas seleccionadas. Vemos que estas ya no tienen reglas, pero las demás sí. Tienen un formato condicional. Si quería borrar específicamente algunas reglas, me voy hasta la opción que dice administrar reglas. En administrar reglas, en este cuadro de diálogo que nos aparece, vemos que dice selección actual, pero me interesa es de esta hoja y en esta hoja veo todas las reglas que se utilizaron. La de menor de 1 millón, mayor de 1 millón y los duplicados. Me interesa borrar es esta primera, me interesa borrar esta otra y así como está puede dejarlo aceptar. Elimina las reglas de esta columna porque me interesa aplicar otra regla. Voy a seleccionar nuevamente, me ubico en el primer dato, presiono Control Shift, flechita hacia abajo. Con esta información seleccionada, nuevamente voy a formato condicional y en formato condicional también tenemos una opción, otras opciones interesantes. Por ejemplo, aquí para destacar cuáles fueron las 10 ventas más elevadas que se hicieron de esos 1999 pedidos. Entonces elijo las 10 superiores, presiono aceptar y aquí las está destacando. Nuevamente vengo por filtro, elijo por color y vemos que estas fueron las 10 ventas más altas, lo que más se pagó por esos dispositivos. Eh, Voy a eliminar la regla. Nuevamente voy a ir por inicio, nuevamente por formato condicional, administrar reglas de esta hoja y voy a eliminar esa de los 10 superiores. Elijo, eliminar regla, aceptar. Y nuevamente con estos datos, control shift, le quité hacia abajo. Nuevamente voy a formato, perdón, a formato condicional de la ficha inicio. Resaltar reglas superiores e inferiores. Entonces ahora voy a decirle que me muestre los 10 inferiores. Elijo acá 10, los más pequeñitos, lo que se vendió menos, los valores más pequeños, nuevamente en el filtro, elijo filtrar por color, selecciono y efectivamente vemos que aparecen 10 registros de lo que se vendió de una forma más económica, los 10 valores más pequeños.
No siempre que se hace la regla de los 10 superiores o los 10 menores, me va a mostrar 10 registros como lo estamos viendo acá. Pueda que muestre más registros. ¿Y cuando muestra más registros? Cuando hay datos repetidos. Entonces, si alguna vez ustedes filtran los 10 más o los 10 menos y aparece una cifra superior, no es que Excel esté funcionando mal, sino el problema es que los datos pueden estar repetidos. Voy a nuevamente hacer lo siguiente. Vamos a borrar el filtro. Aquí voy a escribir la cifra de 5 millones y estos 5 millones los voy a copiar y los voy a pegar aquí y los voy a pegar aquí. Vamos a ver cómo actúa para este caso Excel. Entonces voy a eliminar nuevamente la regla. Recordemos que es por inicio, formato condicional, administrar reglas. De esta hoja voy a elegir esta de los 10 inferiores, la acepto. Y nuevamente me ubico en el primer dato, control shift, flechita hacia abajo. Nuevamente vamos a formato condicional. Voy a resaltar los 10 superiores una vez más. Presiono aceptar y vamos al filtro a ver qué sucede. Ah, ups, aquí le di feo a otra cosa. Nuevamente, filtrar por color. Elijo el color. Bueno, aquí casualmente me mostró los 10, pero digamos que ya me ha pasado en otras oportunidades que no siempre deben haber muchos más valores repetidos entonces, pero no siempre les va a mostrar 10 para que lo tengan en cuenta. Para el ejercicio de hoy, pues me aseguré de que fuesen valores diferentes para que vieran exactamente la cantidad de 10 registros, porque con los valores que tenía antes me da muchos datos repetidos y la cifra superaba los 10. Bueno, ¿qué más podemos hacer con los filtros, perdón, con los formatos condicionales? Bueno, voy a ubicarme en otra hoja, voy a ir a las ventas del año y voy a traer las ventas que se hicieron mes a mes a mes por las distintas formas de pago. Voy a traer, calcular estos datos y de paso repasamos una función que vimos el año pasado, que era una función, o más bien voy a colocar cantidades, no sumas, sino cantidad de ventas. Hay una función que vimos el año pasado que se llama contar, contar si conjunto. Entonces, con esta función de contar si conjunto, habíamos visto que nosotros tenemos aquí un cuadro de diálogo. eh, Aquí, para quienes, si hay alguien que nunca ha manejado funciones, uno puede escribir el nombre de la función y si se lo sabe, el nombre exacto, contar si conjunto, aquí con la flechita hacia abajo, escojo la función que me interesa y acá yo puedo seguir escribiendo, pero para quien está aprendiendo, me parece que es más práctico que activen desde acá, desde esta f de x, el cuadro de diálogo, y vean todos los criterios que puede tener una función. En este caso aquí veo dos criterios, pero si le hago clic a este criterio, me aparece otro tercer criterio y aquí me aparece uno más. Entonces, lo que me interesa averiguar es de qué el rango de criterios. Me interesa contar todos los meses. Entonces me voy a la hoja donde tengo las ventas, me ubico en el primer mes, que es el primer mes que aparece acá. Y así como les enseñé ahorita, presiono Control Shift, flechita hacia abajo, selecciono toda la información. Me dice que va desde la celda C9 hasta la celda, hasta la, desde la fila 9 hasta la fila 2007. Aquí presiono la tecla F4. ¿Hay alguien que haya asistido el año pasado que me recuerde para qué era ese F4 que oprimí ahí? Mientras me recuerdan por el chat, entonces ya seleccioné el rango, primero donde voy a buscar un criterio. ¿Qué voy a buscar en ese rango donde están los meses? Aquí podemos ver que la función me está mostrando al frente que ahí está separado por coma todos los datos que seleccionó y el criterio va a ser enero. Muy bien, Yadira, es para fijar ese rango. Perfecto, para que siempre se mantenga de ese 9 a 2007. De la fila 9 a la fila 2007. Aquí a este otro no le coloco, no presiono la tecla F4 porque me interesa que aquí
me busque enero, después que busque febrero, después que busque marzo, pero que siempre lo haga en el mismo lugar. Ahora, la segunda condición que me interesa averiguar es respecto a las formas de pago. Entonces me voy nuevamente a ventas de Bogotá, a la hoja de ventas de Bogotá, voy al comienzo de esta forma, presiono la tecla Control Inicio para ir al comienzo de la base de datos y aquí veo las formas de pago. Entonces me ubico en la primera forma de pago, presiono Control Shift, flechita hacia abajo, presiono la tecla F4. Ah, bueno, aquí me quedó como una especie de suma. Voy a borrar eso que quedó mal. Nuevamente me ubico Control flechita hacia arriba, me ubico en el dato de el primer pago y debo fijarme que las selecciones deben ser, por así decirlo, simétricas. Si el primer rango va de C9 a 2007, el segundo rango también debe abarcar lo mismo. Entonces, presiono Control Shift, flechita hacia abajo, presiono F4 y abarcan efectivamente la misma cantidad de filas. Así los rangos son simétricos. Y el criterio que debo utilizar acá es que sea tarjeta de crédito. Entonces, cuando presiono aceptar, me dice que hay 38 ventas de tarjetas de crédito. Si presiono aquí el autollenado a la derecha y el autollenado hacia abajo, pues me está diciendo que todo lo demás fue cero. ¿Y por qué no me funcionó? Porque tengo un error en la función y el error tiene que ver con lo que dijo Yadira en el chat. El signo pesos que aparece acá, con el cual presioné F4, me fijó un rango. Siempre va a ser todas las ventas, la columna donde están los meses, y siempre van a ser donde están las tarjetas de crédito. Pero cuando teníamos una fila, una referencia, recordemos que cuando mencionábamos una celda con B9 o C8 es una referencia, las referencias eran relativas y esta referencia es absoluta. Resulta que para este caso, cuando hice el autollenado a la derecha, veamos lo que pasó. Si yo presiono aquí doble clic, me muestra las celdas que intervinieron. Enero, donde está tarjeta de crédito, y lo que está en la otra hoja. Si me ubico en ese último dato y presiono doble clic, me está indicando que está interviniendo este cero y este cero, lo cual está mal. Entonces, ¿qué debo hacer? Volver a fijar. Pero en este caso ya no voy a fijar, ya no va a ser una referencia absoluta porque me interesa es que busque todo lo que está en la columna B. Lo que debe cambiar es la fila. Entonces presiono F4 hasta que me quede el signo pesos en la B. De esa forma sé que siempre se va a mantener esta columna. Y lo mismo me interesa con las formas de pago, que siempre se mantenga esa fila. ¿Y todo eso en dónde está? ¿En qué fila? En la fila 8. Entonces me ubico acá, le hago clic, presiono F4 hasta que me aparezca fija la fila. Como ya está fija la fila, presiono aceptar, autolleno nuevamente aquí a la derecha con el clic sostenido cuando apareciese más pequeñito. Y aquí nuevamente cuando esté más pequeñito, presiono doble clic en la esquina de la celda y ya me hizo los cálculos. Ahora sí, con estos datos voy a aplicar un formato condicional. Me pudieron haber pedido un reporte. Entonces el reporte necesita destacar en qué forma de pago por mes se pagó más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Selecciono, pues viendo las cifras, uno se da cuenta que en enero fue la venta más alta. Ah, no, mentiras. Julio. Sí, le tocó a uno leer. Pero si tuviese un formato condicional, es más fácil detectarlo visualmente. Entonces, en esta oportunidad voy a elegir barras de datos. Elijamos las de relleno sólido. Entonces, vemos que acá fácilmente puedo detectar que en julio fue donde más se pagó en tarjeta de crédito. Ahora por Nequi. Entonces, lo mismo, formato condicional, barras de datos, elijamos otro color y aquí también fácilmente detectamos que en el mes de marzo fue donde más se vendió. En efectivo, nuevamente formato condicional, barras de datos, probamos una de estas que son con degradados y aquí se detecta por el chat que mes se detectó ahí. ¿Quién me cuenta por el chat? Junio, muy bien. Entonces, fíjense lo interesante del formato condicional. Este formato condicional es muy poderoso, muy buena esta herramienta. Y de esa forma, ¿por qué dejé distintos colores en cada una de las columnas? Pues para diferenciar
que es distintas formas de pago, ¿no? Y en esta última vamos a colocar otra barra de datos degradada y fíjense lo interesante. Muy chévere esta herramienta de formato condicional para que la tengan en cuenta. Voy a volver a la hoja de clasificación. Voy a una pregunta. ¿Alguien me podría decir cómo sé si en esta hoja existen ya formatos condicionales? ¿Alguna idea? Bien se anima, me cuenta por el chat. ¿Hay alguna forma de saber si en una hoja existe algún formato condicional? Ya lo hemos visto. Muy bien, Yadira. Entonces tenemos que ir al lugar desde donde los estamos eliminando, ¿sí? Pero para ver el listado completo sería en administrar reglas. Y en administrar reglas, recordemos que todo esto se hace desde la ficha inicio, ¿no? Ficha inicio, grupo de opciones estilos, formato condicional y en administrar reglas para asegurarme que veo todas las reglas en el desplegable, elijo esta hoja y de esa forma sé si existe algún formato condicional. Vemos que aquí no existe ninguno. Si vengo a ventas Bogotá, formato condicional, administrar reglas y elijo esta hoja, vemos que tengo dos reglas. Muy bien, entonces, aparte, voy a nuevamente aplicar una regla. Aparte de aplicar las reglas de la forma como lo hemos visto, que sea resaltando, por ejemplo, aquí veamos un ejemplo más de fechas que no hemos visto. Ya hemos visto mayor, menor, veamos, por ejemplo, una fecha. ¿Qué opciones me da de fecha? Fíjense, me da una opción. Dice resaltar lo de ayer, resaltar lo de hoy, pues no hay nada de hoy. Mañana menos. Los últimos 7 días. Fíjense, en los últimos 7 días. Esta semana, semana siguiente, pues no va a haber nada. Mes pasado, fíjense lo interesante de los formatos condicionales. Veamos, veremos otro que no les haya explicado. A ver, ya vimos es mayor, es menor, es igual, que contiene. Entonces, que contenga algún texto. Si elijo esta opción, parece que se me bloqueó mi Excel. He tenido un bloqueo en el Excel, no me está reaccionando. Mientras me reacciona, me cuentan si me están escuchando. Nelson, sí te escuchamos. Ok, si me están escuchando. Vale. Ah, ya reaccionó Excel, listo. Perfecto, entonces voy a cancelar acá. Voy a borrar. Entonces, nuevamente voy a elegir texto. Hay algunas opciones que, bueno, de pronto tengo muchas cosas abiertas en mi equipo y eso fue lo que pasó. Texto que contiene, ya. Hay algunas opciones que funcionan bien la primera vez, se demoran en cargar la primera vez que se están utilizando y a la siguiente ya cargan. Entonces, esa, como podrán ver, no la había usado en este computador de texto que contiene y por eso se ha demorado en cargar. Pero aquí ya cargo rápido. Entonces aquí yo puedo indicarle, por ejemplo, si fuese a buscar una persona, pues pongo el nombre de la persona. Pero si quisiera buscar, por ejemplo, a todo lo que contenga la letra A, fíjense, me destacó todos los que contienen la letra A. Si le digo solamente los que contengan la letra E, a todos la letra E, solamente estos dos tienen la letra E, la letra I y aceptar. Entonces, fíjense lo interesante de ese formato condicional. Nos da muchas ideas, podemos hacer muchas cosas. Bueno, a ver, veamos a ver cuál hace falta. Entonces, este entre, volvamos a aplicar el entre en Ventas Bogotá antes de ir a las otras opciones. Entonces, nuevamente, control inicio para llegar al comienzo de la base. Me ubico en el primer dato, control flechita hacia abajo. Y voy a borrar los formatos condicionales de toda la hoja, todas las reglas de toda la hoja. Y nuevamente me ubico en el primer dato, control shift, flechita hacia abajo. Nuevamente, formato condicional, resaltar entre que no lo habíamos visto y acá yo escribo las cifras.
Entonces quiero ver lo que haya vendido entre 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 2.000.000. 3, 2, 3. Presionamos aceptar. Eso es lo que hace la opción que dice entre. Veamos cuál otro no he mencionado. Ya están todos acá. Aquí, bueno, estos son, bueno, por encima del promedio. Ya vemos los 10 superiores, los 10 inferiores. 10% de valores superiores, 10% de valores inferiores. Entonces, voy a borrar nuevamente las reglas para ver ese ejemplo. Entonces, en reglas, 10% de los valores inferiores. Presiono aceptar. Aquí presiono aceptar. Y en el desplegable, filtro por color, señalo. Y esto es el 10% de los valores inferiores. ¿Sí? El 10% de la base, ¿no? Es decir, aquí alguien sabe, voy a averiguar cuántos registros tengo acá para explicarles lo del 10%. Voy a usar una función que les expliqué que se llama contar. Me voy con el primer dato, control shift, flechita hacia abajo. Me dice tengo 1999 registros. Ahora, si aquí selecciono esta opción y la multiplico por el 10%, me está diciendo que el 10% son 200, aproximadamente 200 registros, le aumento los decimales, me dice que son 199. Y cuando acá filtro por color y elijo este color, me está mostrando, si ustedes se fijan aquí en la barra de fórmulas, me dice hay 199 registros, que es el 10% de los valores inferiores. ¿Listo? El 10% de los valores inferiores. Es decir, 199 registros. A eso es a lo que se refiere con ese 10%. Vamos a borrar el filtro. Vamos nuevamente a formato condicional. Voy a borrar las reglas de esta hoja. Y nuevamente, control shift, flechita hacia abajo para explicarles otro formato condicional. Hay una opción que dice por encima del promedio. Cuando hablamos de promedio, ¿alguien me puede decir qué es un promedio? Es un dato que está estandarizado. Bueno, ¿qué más se puede decir de promedio? Esa es una forma, un punto de vista, muy bien. ¿Alguien más se le ocurre qué es un promedio? Bueno, el porcentaje de un dato, algo más. Entonces, ¿alguna vez les han dicho, según el promedio de sus notas, Es de el pronto en el promedio, colegio? como la suma de todas, como como la sumatoria por ejemplo, de unas notas dividido en el total, algo así. Muy bien, es perfecto. Entonces, la suma, perdón, el promedio es la suma de un número de elementos. Por ejemplo, si tuviese aquí unas notas 5, 4, 3, el promedio que es tomar, si lo hago manualmente la fórmula 1 a 1, sería tomar este primer dato, más este segundo dato, más este tercer dato, todo eso entre paréntesis y dividido entre 3. Eso es un promedio, ¿no? Entonces, el promedio aquí de estas notas es 4. Si a estas cifras, entonces, estos son los registros. Ahora, si quiero averiguar el promedio de la venta, pues lo haremos con una función que vimos el año pasado que se llama igual promedio, para no hacerlo promedio, para no hacerlo como manualmente, como dicen las notas de acá. Entonces, en promedio, entonces le digo, toma el primer dato, otro shift, flechita hacia abajo, presiono Enter y me calculo el promedio. El promedio de venta es de 2.925.000. Entonces, ya que sé cómo es el promedio, que es la suma de todos esos datos, es decir, la suma de todos estos dividido entre 1.999, voy a seleccionar los registros, control shift, flechita hacia abajo, formato condicional, reglas y es acá. Entonces, por encima del promedio, aceptar. Entonces, todo lo que está coloreando es
lo que está por encima de 2.925.000. Eso es los datos de por encima del promedio. Nuevamente, entonces básicamente esas son las opciones que tenemos de formato condicional. Barras de datos vemos que simplemente es elegir, la escala de color también elegirla, conjuntos de iconos, eh, pues es lo mismo para todos los casos. Escalas de color, ya vimos que era como los mapas de calor, cuando se selecciona una información. Incluso esta ventas año la podría hacer así. Voy a duplicar esta hoja, control, flechita a la derecha, así la duplico. Control sostenido y lo arrastro a la derecha, por lo que hice. Voy a borrar los formatos condicionales que están acá, borrar reglas de toda la hoja. Voy a seleccionar esta región. Nuevamente vuelvo a formato condicional y voy a elegir estas escalas de color, ¿sí? Estas escalas de color son muy interesantes. Por ejemplo, les cuento que en mi trabajo, en la empresa donde trabajo, en alguna oportunidad se hizo, se me olvidó el nombre ahorita del aparato, con un aparato en la empresa a veces trabaja con algo que se llama eficiencia energética. Entonces para una empresa midieron eh, la luz en las diferentes oficinas, la intensidad de la luz en las diferentes oficinas, con un aparato, no me acuerdo cómo se llama, un aparato para medir la luz. Nos dio unos valores. Entonces en el edificio se nombraba el nombre, digamos que estos eran los pisos, pongamos, este es piso 1, piso 1, pues se va a cambiar aquí la información, pues porque ya no está haciendo referencia al otro abajo, ¿no? Entonces supongamos que eran 12 pisos y supongamos que estos eran los nombres de las áreas, ¿sí? Entonces, supongamos que están clasificadas así las áreas: A, B, C, D y E. Y aquí están unas cifras que daban ese aparatico. Entonces voy a colocar aquí un valor aleatorio. Hay una función que se llama aleatorio entre, voy a poner un número entre 1 y 100. Cierro, control enter, y a esto lo copio, un control C, y lo pego como valores. Listo. Y de esa forma hicimos una especie de mapa de calor para decir cuál piso tenía una mayor iluminación y cuál piso tenía una menor iluminación. Entonces aquí, según esto, eh, ¿cuál piso tendría? Bueno, ¿en qué sector? Supongamos que aquí esto es sector 1 y los demás. En el sector 1, ¿en qué piso, según esto, tiene más iluminación? Para que vean lo interesante de utilizar estos formatos condicionales. Cuando presentamos el reporte a la empresa que nos indicó eso. Entonces, piso 2, piso 10. Bueno, el piso 10 y el piso 2, perfecto. Tienen una mayor iluminación, ¿sí? Y los que tienen una menor iluminación, entonces, fíjense lo chévere que fue hacer eso. Sí, en el caso de allá, pues se dibujó una especie de plano en Excel y con ayuda de estas herramientas, pues se mostró el mapa de calor para ver qué oficinas eran más iluminadas. Bueno, sigamos con los formatos condicionales. ¿Qué más se puede hacer con formato condicional? Aparte de estas opciones, de pronto ustedes acá, cuando ahorita elegí aquí el conjunto de iconos eh, para las notas, vemos que dejo en verde al 5, en amarillo dejo al 3 y en rojo dejo al 2. Pero de pronto ustedes dicen, no, es que quien saque más de 4 debería quedar en verde, ¿sí? Quien saque menos de quien saque entre 3 y 4 debe quedar amarillo, y ahí sí los que saquen menos de 3 queden de otro color. ¿Cómo se puede dejar las cifras que a mí me interesan? Entonces, para ello tenemos que modificar este formato condicional. Y este formato condicional, desde administrar reglas, ya está seleccionado, ¿sí? Si no lo tuviese seleccionado, si no tuviese seleccionado, desde administrar reglas y dejando esta hoja, puedo elegir cuál de los formatos voy a modificar, cuál de los formatos voy a editar. Entonces voy a editar esta regla, la de conjunto de iconos.
Y en editar regla, vemos que aquí él hizo un cálculo porcentual y de esa forma fue que colocó los colores. Pero realmente a mí me interesa es que hay una condición con las notas. Entonces, para que haya esa condición con las notas, mejor me interesan no porcentajes, sino números. Entonces, aquí en tipo voy a colocar un número, aquí en tipo nuevamente coloco un número y ahora sí vamos a determinar. Entonces, les decía, a partir de qué cifra vamos a dejar que se vea verde el icono verde, a partir de qué celda, a partir de qué nota. ¿Quién se acuerda? De 4. Muy bien, aquí escribo 4. ¿A partir de qué nota sería amarillo? A partir de 3. ¿Sí? Y rojo a los demás. Fíjense que solamente puedo poner dos valores. El tercero es el por defecto. Entonces, si presiono aceptar y aceptar, vemos que ahora sí quedó. La mayoría están en verde, una nota superior a 4. Solamente tenemos uno que está entre 3 y 4, menos de 4, y uno que está por debajo de 3. Si quisieran cambiar los iconos, también se puede. Nuevamente puedo ir a formato condicional, elegimos la opción de administrar reglas, y acá en administrar reglas, en editar regla, entonces aquí en la flechita podría decir qué icono voy a colocar en cada caso. ¿Sí? Supongamos la banderita verde, aquí un triángulo, y aquí el rojo puede ser esta X. Y presionamos aceptar y aceptar. Y vemos cómo con ese formato condicional nos queda una forma interesante eh, de destacar la información. Si ustedes se consideran que manejan Excel, deben manejar el formato condicional. Es una herramienta muy útil, muy interesante. Bueno, antes de continuar, eh, los últimos 10 minutos generalmente los dejamos para aclarar dudas. Entonces, me cuentan si hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que hemos visto de formato condicional. Teacher, yo llegué tarde. ¿Esto queda grabado? Sí, señora, queda grabado. Entonces, la invitación es a diligenciar la asistencia que nos están compartiendo por el chat, que Marta nos está apoyando. Y a vuelta de correo, pues te llegará una invitación y también el link con todas las sesiones que hemos trabajado de Excel. ¿Alguien más, alguna pregunta sobre los temas que hemos visto, el tema que hemos visto el día de hoy? Buenas noches, profe, una pregunta por casualidad. ¿Comparte el libro o un ejemplo para practicar en casa? Y bueno, para la siguiente podemos dejar un link para que descarguen el archivo. Entonces, en la próxima sesión lo compartimos. No tengo un link ahorita listo para dejarles, pero en la próxima lo podremos dejar. Sobre las Ya. preguntas, bueno, sobre los temas, ¿alguna preguntita? ¿Nadie? ¿Todo fue claro? ¿Qué más se puede hacer con formato condicional? Ya Profe, que, ¿sí? profe, es que hay una pregunta. Viviana Becerra nos pregunta si cuándo es la próxima sección. Ah, ok. La próxima sesión es, ya te digo, cuándo es la próxima sesión. Entonces, para verificar las sesiones, ustedes pueden aquí escribir Biblioteca UNAD en, en el buscador. Escogen aquí la biblioteca. Aquí en la biblioteca miramos capacitaciones y en capacitaciones aquí pueden ver las capacitaciones que hay de los diferentes temas, las diferentes fechas.
Si ustedes se fijan aquí, hoy hubo, sí, esta es la de hoy, ¿no? Entonces se le hace clic y me da las distintas opciones para ver qué capacitaciones hay. En este caso, les cuento que nuestra próxima sesión va a ser el 19 de marzo. Si le hacen clic aquí, vemos que ya está programada. ¿Listo? Entonces la invitación es que exploren también este calendario a ver qué otras capacitaciones que nos ofrece la biblioteca desean ustedes tomar. Bueno, sobre el tema, ¿alguna otra preguntita? ¿Fue claro el formato condicional? Bueno, resulta que hay muchas cosas que se pueden hacer con formato condicional, cosas interesantes. Eh, Resulta que si voy a formato condicional y vengo en administrar reglas, también desde aquí hay una opción que dice nueva regla y en nueva regla están las mismas opciones que vimos acá desde este desplegable, todas estas opciones que están acá arriba en estos conjuntos de iconos, escalas, barras, todo esto se encuentra también aquí cuando elegimos la opción de nueva regla, ¿sí? Entonces, pues básicamente aquí podemos explorar las distintas opciones que se pueden manejar, pero hoy quiero manejar una específica. Resulta que uno puede hacer fórmulas, y de acuerdo a esas fórmulas que se aplique un formato condicional. Volvamos aquí, volvamos a esta clasificación. Voy a volver a borrar. Bueno, vamos a clasificar, sí, las notas. Voy a volver a eliminar esta, formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Voy a hacer que la celda completa quede de un color cuando la nota sea superior a 4. Entonces, con esta información seleccionada, voy a formato condicional, administrar reglas, nueva regla, y elijo esta opción que dice fórmula. Y acá, donde dice fórmula, básicamente voy a hacer lo siguiente. Fíjense que la primera celda seleccionada fue la de la fila 9, ¿sí? Voy a hacerle clic en esta celda y elijo esa celda, la 9 también. Y acá, recordemos, ¿se acuerdan qué significa cuando queda con signo pesos todo? ¿Me recuerdan? ¿Concatenar? ¿Es Eh, concatenar? no, No. no. Muy bien, nos dice Valeria que queda fijada. Listo, entonces queda fijada la celda, queda fija esa celda. Resulta que aquí me interesa aplicarle un formato, pero la idea no es que quede fija la celda. La idea es que el formato se aplique a esta celda, a esta celda, a cualquier celda. ¿Sí? La condición va para cualquiera de esas celdas de esa columna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar el signo pesos del 9. Sí me interesa que sea esa columna, pero que la fila varíe según la selección. Entonces voy a aplicar el formato y, mentiras, antes del formato, ¿cuál es la condición? Que esa celda sea mayor o igual a 4. Si es mayor o igual a 4, entonces vengo aquí a este formato y en formato, en relleno, elijo un color, por ejemplo el verde. Presiono aceptar y si presiono una vez más aceptar, vemos que efectivamente lo que sacamos de 4 quedó verde. Nuevamente con la región seleccionada voy a administrar reglas, voy a agregar una nueva regla, nuevamente personalizada y de la misma forma elijo acá que esta celda, entonces con la tecla F4 presiono hasta que solamente me quede eh, el signo pesos en la G, en el 9, y ahora voy a decir cuando sea mayor o igual a 3, que le aplique el formato que vimos amarillo, presiono aceptar, presiono aceptar, presiono aceptar y vemos que aquí pasó algo. Se me dañó, ¿cierto? Porque ahora todos son mayores o iguales a 3, ¿cierto? Voy a ir nuevamente a administrar las reglas de esa región y les voy a cambiar el orden. Fíjense que la primera regla que se está aplicando, ¿cuál es? La primera regla que se está aplicando es la del amarillo, ¿sí?
Y realmente ese fue el error. Por eso es que me está mostrando la información de esa forma. ¿Cuál es la primera regla que se debe aplicar? Se debe aplicar esta primera regla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cambiar de posición. Quedó primero, analice los que son mayores de 4. Después puede analizar los que son mayores de 3. Presiona aceptar y vemos que ya se arregló. Perfecto. Voy a ir a formato condicional, a administrar reglas. Voy a crear una nueva regla, nuevamente que me permita colocar una fórmula. Y una vez más, voy a seleccionar esta celda. Presiono F4 hasta que me quede fija solamente la columna, el 9 no. Y entonces cuando las notas sean menores a 3, va a aplicarle otro formato. Y el formato va a ser el color rojo. Presionamos aceptar, aceptar y aceptar. Y vemos que esa regla no me dañó las demás reglas. Esa sí no tuvo problema que se interpretara primero. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de aplicar un formato condicional. Y son muchísimas cosas más interesantes las que podemos hacer con los formatos condicionales. Así que si no tienen preguntas, la invitación es a repasar esta herramienta, a practicarla. Vamos a hacer una sesión más. Vamos a continuar el tema en la próxima sesión, en la fecha que les dije, que fue cuando la fecha, ¿quién se acuerda? El 19 de marzo. El 19 de marzo. Les voy a seguir contando más cositas que se pueden hacer con formatos condicionales, como por Teacher, yo ejemplo. sí no entendí, pues porque llegué muy tarde, pero en donde puedo cuando envíe la retroalimentación. Entonces, cuando te llegue el correo con la invitación a la sesión de hoy, vas a tener un link donde están todas las capacitaciones. A ver si lo encuentro, si lo tengo a mano. Y allá puedes ver las grabaciones. Entonces, la grabación va a quedar publicada y ya puedes repasar toda la clase. Sí, porque no entendí. Gracias. Entonces, venimos acá. Bien. Entonces, a ti te debe estar llegando un correo de esta forma. Sí, dice tu correo personal. Y aquí en el correo personal, acá hay una opción que dice grabaciones anteriores. Si le haces clic a ese link de las grabaciones anteriores, aquí están todas las capacitaciones. Y aquí puedes buscar de este año, del año pasado, si quieres ver todas las de Excel. Aquí puedes explorar y buscar las distintas sesiones. Y aquí aparece un link y ahí puedes ver la grabación. Entonces, la invitación es a llenar la asistencia. Gracias, teacher. Dime, a la Gracias. invitación. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Y nos vemos dentro de 15 días con nuestra sesión de Excel. Feliz noche para todos. Muchas gracias a Ángela y a Marta por el apoyo durante la sesión. Gracias, teacher. Bonita noche. Feliz Muchas noche. gracias. Mucho gusto. Gracias, Con gusto.